Mi nombre es Antonio, y soy lo que algunos llamarían un fantasma de la noche. Mi jornada comienza cuando la de la mayoría termina, y acaba cuando el sol apenas empieza a calentar las calles de esta bulliciosa ciudad. Soy limpiador, un operario de mantenimiento, como reza mi contrato, pero la verdad es que soy el hombre que se encarga de borrar las huellas del día para que el nuevo amanecer traiga una página limpia. Mis dominios son las oficinas impolutas de una de las corporaciones más grandes del país, GM Inversiones, un gigante financiero que, irónicamente, es el templo de la visibilidad y el poder. Aquí, en este laberinto de cristal y acero, me muevo entre sombras, desinfectando escritorios, vaciando papeleras, reponiendo el papel higiénico en los baños de mármol. Nadie me ve. O, mejor dicho, nadie me mira de verdad. Soy parte del mobiliario, un sonido más en la sinfonía del silencio nocturno. Vivo solo, en un pequeño apartamento en el barrio de La Latina, en Madrid. Las paredes color crema, los muebles que heredé de mis padres y una televisión vieja que a veces parpadea son mis únicos compañeros. Mis días, si se les puede llamar así, transcurren entre el sueño reparador que busco después de una noche de trabajo y las rutinas sencillas. El café con leche y la tostada en el bar de la esquina, las compras en el mercado de la cebada, donde los gritos de los vendedores y el aroma a especias y fruta fresca son el único asidero a un mundo que parece correr a una velocidad distinta a la mía. No tengo hijos, ni esposa. Mi familia es una historia de ecos y silencios, de puertas cerradas y palabras no dichas. Cada noche, el autobús de la línea 31 me lleva desde la Plaza Mayor hasta el distrito financiero, un viaje que me permite observar cómo la ciudad se transforma. Las luces de los bares se apagan, los últimos juerguistas se despiden y el tráfico se vuelve escaso. Es un momento de calma, un interludio antes de sumergirme en el bullicio silencioso de la limpieza. El olor a ozono después de una tormenta de verano, el repicar de las campanas de San Francisco el Gran de la medianoche, el aroma a pan recién horneado que se cuela por las rendijas de alguna panadería madrugadora, son pequeños detalles que se han grabado en mi memoria, como las líneas de un viejo mapa. Una de las particularidades de mi trabajo es la soledad. Mis compañeros de turno son pocos y están dispersos por las 20 plantas del edificio. Apenas nos cruzamos, salvo para el breve saludo de cabeza que marca el inicio o el fin de la jornada. La mayoría son como yo, hombres y mujeres curtidos por la vida, con historias que adivino complejas, pero que nadie se atreve a preguntar. La discreción es una de nuestras virtudes. Ser invisible también significa ser un depositario de secretos, de vidas ajenas que se despliegan en los escritorios desordenados, en las fotos familiares, en los documentos olvidados. Nunca he sido de los que husmean, pero es imposible no ver. Mi ruta habitual me lleva por la planta ejecutiva, el reino de los peces gordos, donde el aire parece más denso, cargado de poder y ambición. Es ahí donde se encuentra la oficina del señor Guzmán, el CEO de GM Inversiones. Su despacho es inmenso, con una vista panorámica de la ciudad que de día debe ser impresionante. De noche, solo se ven luces titilantes a lo lejos. Entrar en su oficina es como entrar en otro mundo. Muebles de caoba, obras de arte que valen más que mi apartamento, y un orden casi clínico. El señor Guzmán es un hombre de unos 50 años, de figura imponente y rostro adusto, al menos por lo que he visto en las fotos de la revista de la empresa. Nunca lo he visto en persona, claro está. Él llega cuando yo me voy. La anomalía. La noche del martes fue diferente. Había llovido a cántaros durante todo el día, y el olor a tierra mojada se mezclaba con el de los tubos de escape en las calles. Al llegar a la oficina del señor Guzmán, noté que la puerta estaba entreabierta, algo inusual. Siempre está cerrada bajo llave, con una seguridad férrea. Dudé un instante, pero la costumbre de la discreción me llevó a empujar la puerta suavemente. Lo que vi dentro me hizo detener en seco. No era el desorden habitual, ni un objeto fuera de lugar. Era una fotografía. Una foto pequeña, gastada por el tiempo, casi descolorida. Estaba sobre el inmaculado escritorio de caoba, junto a un informe con gráficos complejos y números estratosféricos. La imagen mostraba a dos hombres jóvenes, sonrientes, con el brazo uno sobre el otro. Ambos tenían el pelo oscuro y rizado, y unos ojos que me resultaron extrañamente familiares. Mi corazón dio un vuelco. Uno de ellos, el de la derecha, tenía una cicatriz en la ceja, justo donde una tarde de verano, hace más de 40 años, se abrió la piel al caerse de la bicicleta. La reconocería en cualquier parte. Era mi hermano, Ricardo.
Ricardo era 4 años menor que yo. Habíamos crecido juntos en el barrio de Lavapiés, entre los patios de vecinos y los partidos de fútbol en la calle. Éramos inseparables, dos niños con el mundo por delante. Pero la vida, o el destino, como algunos dirían, nos separó. Una discusión, un malentendido, una palabra de más, o de menos, no recuerdo bien. Lo cierto es que, un día, Ricardo se fue. Sin despedirse. Sin una nota. Simplemente desapareció. Mi madre, que en paz descanse, lo buscó incansablemente, su voz ronca de tanto gritar su nombre, su rostro consumido por la preocupación. Mi padre, un hombre de pocas palabras, se encerró en sí mismo, la tristeza grabada en cada una de sus arrugas. Yo, por mi parte, sentí un vacío, un hueco que nunca pude llenar. Intenté encontrarlo, pero Madrid es una ciudad enorme, y los que quieren desaparecer lo consiguen. Con el tiempo, la esperanza se convirtió en una fina capa de polvo sobre los recuerdos. La foto me trajo de golpe 40 años de recuerdos. El olor a estofado de mi madre los domingos, las risas en el cine de barrio, las peleas por el balón. Todo regresó con una fuerza abrumadora. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había llegado una foto de mi hermano a la oficina del señor Guzmán? ¿Quién era el otro hombre de la foto? Su rostro, aunque desdibujado por el tiempo, me resultaba también familiar, como el eco de un sueño olvidado. La lógica me decía que debía dejar la foto, seguir con mi trabajo y borrar de mi mente lo que había visto. Pero la curiosidad, esa vieja compañera que rara vez me abandonaba, me empujó a hacer algo que nunca había hecho. Tomé la foto. La guardé en el bolsillo de mi mono de trabajo, mis manos temblaban ligeramente. No sabía por qué lo hacía, pero una fuerza inexplicable me obligaba. Era como si esa pequeña pieza de papel fuera la llave a un puzzle que llevaba incompleto toda mi vida. El resto de la noche transcurrió en una niebla. Mis movimientos eran mecánicos. Mi mente, sin embargo, estaba lejos, viajando en el tiempo, intentando unir los hilos de un pasado que creía enterrado. El aroma a cera de pulir, el zumbido de las máquinas, el silencio opresivo del edificio, todo se mezclaba con las imágenes de mi hermano, de mi familia, de una vida que se rompió. Al día siguiente, después de unas pocas horas de sueño intranquilo, la foto seguía en mi bolsillo. La saqué y la observé bajo la luz de la mañana. Los rostros de los dos hombres me miraban. El de Ricardo, mi hermano, inconfundible. Y el otro rostro me heló la sangre. Ahora, a la luz del día, pude ver con claridad. Los mismos ojos oscuros, la misma forma de la mandíbula, la misma sonrisa apenas esbozada. Era el señor Guzmán. El señor Guzmán, el CEO de GM Inversiones, el hombre poderoso y adusto, era el otro joven de la foto. Y eso solo podía significar una cosa: él y Ricardo eran hermanos. Y si eran hermanos, eso me convertía a mí, el invisible limpiador nocturno, en el tío de un hombre que controlaba un imperio. Pero la revelación no terminó ahí. Al revisar los detalles, la fecha apenas legible en la parte trasera de la foto, y un pequeño detalle en la ropa de mi hermano, entendí lo impensable. La foto no era solo de hace décadas. Era una imagen de un momento crucial, un momento que yo había vivido en carne propia, pero desde otra perspectiva. La foto era de antes de que Ricardo se fuera. De mucho antes. Y eso significaba que el señor Guzmán era mi sobrino. La pregunta que me atormentaba era: si el señor Guzmán era mi sobrino, y hermano de Ricardo, ¿por qué Ricardo había desaparecido? ¿Y por qué el señor Guzmán, un hombre con tanto poder y recursos, nunca había buscado a su propio hermano? ¿Y por qué esa foto, con la que él aparentemente había crecido, estaba ahora en su escritorio como si acabara de aparecer? La respuesta, lo intuía, era un secreto familiar, uno de esos que se guardan bajo 7 llaves, que se transmiten en susurros o se entierran en lo más profundo del olvido. Y yo, el hombre invisible, me encontraba de repente en el epicentro de un misterio que prometía desenterrar verdades dolorosas. La siguiente noche, volví al trabajo con una determinación que nunca antes había sentido. La foto, que ahora guardaba con una mezcla de pavor y esperanza, era la prueba. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba entender por qué mi hermano desapareció y qué papel jugaba mi sobrino en todo esto. Necesitaba saber qué secretos se escondían detrás de las puertas de GM Inversiones, y en la historia de una familia que yo creía perdida para siempre. Y entonces, lo vi. En la planta baja,
justo cuando entraba al edificio, un niño. No tendría más de 10 años. Estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada en el frío mármol, y entre sus pequeñas manos sostenía una foto. La misma photo. Pero la suya, la que él tenía en las manos, estaba rasgada, con un pliegue justo en el rostro de Ricardo. Los ojos del niño eran los de mi hermano, pero en su mirada había una desesperación que me encogió el alma. Me miró, y en ese momento, supe que nuestras vidas estaban a punto de entrelazarse de una manera que nunca hubiera imaginado. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué tenía la misma foto? Y lo más importante, ¿qué papel jugaba en esta historia que acababa de empezar a desentrañar? El corazón se me desbocó. No podía ser una coincidencia. Mis ojos se clavaron en el niño, y los suyos, grandes y asustados, se encontraron con los míos. Era pequeño, flaco, con la ropa sucia y el pelo revuelto. Parecía un pajarillo caído del nido. La foto en sus manos, la misma foto, pero ajada, casi deshecha, era una prueba irrefutable. Un hilo invisible, pero poderoso, acababa de unirme a un desconocido en la penumbra de la entrada de GM Inversiones. Estas bien, Cheval? Mi voz sonó más ronca de lo que esperaba, como si llevara siglos sin usarla. El niño no respondió. Sus ojos, los mismos ojos de Ricardo, se llenaron de lágrimas que intentó disimular, apretando la boca en una línea fina. Parecía dudar, como si no supiera si huir o confiar. ¿Qué haces aquí tan tarde? Insistí, dando un paso más hacia él. El aire de la madrugada, frío y húmedo, se colaba por la puerta principal. El olor a ozono que siempre me acompaña después de la lluvia era ahora más intenso, casi agobiante. Él levantó la foto, señalando con un dedo tembloroso a Ricardo en la imagen. Su voz salió en un hilito, apenas un susurro: «Es mi papá». La frase me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mi hermano. Ricardo tenía un hijo. Un hijo que era, por lo tanto, mi sobrino, y que estaba allí, solo, en la calle. El puzzle comenzaba a tomar forma, pero las piezas que encajaban eran más dolorosas de lo que había imaginado. ¿Tu papá? ¿Y dónde está? Mi mente ya estaba en ebullición, conectando puntos, sintiendo una punzada de culpa por todos esos años de no haber buscado lo suficiente. El niño bajó la mirada, las lágrimas resbalaban por sus mejillas sucias. No sé. Desapareció. Hace tiempo. Las palabras se me atascaron en la garganta. Desapareció. La misma palabra que había marcado mi propia vida, la misma herida abierta en la historia de mi familia. La historia se repetía, pero esta vez con la inocencia de un niño de por medio. ¿Cómo te llamas? Pregunté, arrodillándome para quedar a su altura. El frío del suelo se me calaba en las rodillas, pero no me importó. Lucas, murmuró, y su voz, a pesar de la debilidad, sonó con una extraña familiaridad. Lucas. Mi sobrino. El hijo de Ricardo. El eco de mi pasado, presente en un niño abandonado en la puerta del imperio de mi otro sobrino. La ironía era cruel. El peso de una vida silenciosa. No podía dejarlo allí. La idea de que un niño, mi sobrino, estuviera vagando solo por las calles de Madrid, me revolvió las entrañas. La invisibilidad que había abrazado durante tantos años, se desvaneció de golpe. Ya no era un fantasma. Era un hombre con una responsabilidad, una que había evadido durante demasiado tiempo. Lo llevé al pequeño bar de la esquina, el mismo donde tomaba mi café con leche cada mañana. El dueño, un hombre mayor llamado Manolo, me conocía de años. Había una calidez reconfortante en el aroma a café rancio y pan tostado que siempre flotaba en el aire. Manolo no hizo preguntas, solo asintió cuando pedí 2 cafés con leche y un par de churros. Sus ojos, sin embargo, se detuvieron un instante en Lucas. La gente como Manolo, los que están acostumbrados a ver la vida pasar desde detrás de una barra, tienen una especie de radar para las almas perdidas. Lucas comió con una avidez que me rompió el corazón. Sus pequeñas manos temblaban mientras mojaba los churros en el café. No hablamos mucho. Yo lo observaba, intentando encontrar en sus rasgos, en sus gestos, algo de Ricardo, algo de mí. Y sí, allí estaba. Una mirada, un tic nervioso, la forma en que se mordía el labio inferior. Era como mirar un fantasma del pasado. Mientras Lucas comía, mi mente trabajaba a toda máquina.
¿Qué hacía con el niño? ¿Podía llevarlo a mi casa? Mi apartamento era pequeño, apenas tenía espacio para mí. Además, estaba mi trabajo nocturno. ¿Y qué le diría a las autoridades? ¿Cómo explicaría que un niño, mi sobrino desconocido, había aparecido de la nada con una foto de mi hermano desaparecido? La noche anterior, la foto en el escritorio del señor Guzmán había sido una revelación. Ahora, Lucas era una confirmación. Una pieza clave que había permanecido oculta, en las sombras de una ciudad que, para algunos, es una jungla de asfalto. Después de que Lucas terminó de comer, decidí que no podía arriesgarme a llevarlo a mi apartamento sin más. Mi vida era demasiado rutinaria, demasiado expuesta a la vista de los vecinos, que, a pesar de la invisibilidad que me gustaba creer que tenía, siempre estaban al tanto de lo que pasaba en la comunidad. Pensé en Marisa, mi vecina del segundo, una mujer cotilla pero con un gran corazón. Me ayudaría. No había tenido contacto con ella en años, pero sentía que ahora no tenía opción. La decisión fue rápida. No podía dejar a Lucas en la calle. No podía entregarlo a los servicios sociales, sin antes intentar entender qué había pasado con Ricardo. Y lo más importante, no podía permitir que el señor Guzmán, mi sobrino, siguiera ignorando la existencia de su propio hermano y ahora, de su propio sobrino. Lo llevé a mi apartamento. El viaje en autobús fue silencioso. Lucas se acurrucó a mi lado, sus ojos se cerraban de vez en cuando, vencido por el cansancio. El olor a desinfectante del autobús, el traqueteo de las ruedas, el frío de la madrugada que se colaba por las ventanillas, todo era un telón de fondo para la tormenta que se gestaba en mi interior. Una vez en casa, lo primero que hice fue ofrecerle un baño caliente. El agua, aunque en una bañera algo oxidada, pareció relajarlo. Mientras se bañaba, revisé mi despensa. No había mucho. Arroz, lentejas, unas cuantas latas de atún. Una comida sencilla, pero nutritiva. Mientras preparaba la cena, Lucas salió del baño envuelto en una de mis toallas. Su cabello estaba mojado, y se veía un poco más limpio. Al verlo, mi corazón se encogió. Era tan pequeño, tan vulnerable. Y yo, un hombre acostumbrado a la soledad, estaba ahora a cargo de una vida. ¿Tienes alguna otra cosa de tu papá? Le pregunté mientras comía. Lucas negó con la cabeza. Solo la foto. ¿Y esto? Sacó de su bolsillo una pequeña figurita de madera, tallada con la forma de un pájaro. Era tosca, pero reconocí el estilo. Ricardo siempre había sido un manitas, un artista con las manos. De niños, pasábamos horas tallando pequeños objetos con las navajas que nos regalaba mi padre. Tu papá la hizo, ¿verdad? Le pregunté, con la voz ahogada por la emoción. Lucas asintió, sus ojos fijos en la figurita. Me la dio antes de que desapareciera. La cena transcurrió en silencio. Las preguntas se agolpaban en mi mente, pero no quería abrumar al niño. Después de cenar, le preparé una cama improvisada en el sofá. Se durmió casi de inmediato, exhausto. Yo me quedé en la silla, observándolo. La foto, que ahora guardaba con celo, y la figurita de madera, se convirtieron en los dos únicos anclajes a un pasado que se negaba a permanecer en el olvido. La noche transcurrió en vela para mí. No podía dormir. Mi mente era un torbellino de recuerdos, de preguntas sin respuesta. Las imágenes de Ricardo, mi hermano, se sucedían una tras otra. El día de su desaparición, ese día fatídico, se grabó en mi memoria con una claridad dolorosa. Habíamos discutido. Una tontería, como casi siempre. Él quería irse del barrio, buscar un futuro mejor. Yo, más conformista, no entendía su ambición. Mis palabras, cargadas de juventud y de un miedo inconsciente a los cambios, fueron hirientes. Recuerdo su mirada, una mezcla de decepción y rabia, antes de que se diera la vuelta y se fuera. Pensé que volvería al día siguiente, como siempre hacía. Pero nunca lo hizo. La culpa me había corroído por dentro durante años. La creencia de que mis palabras lo habían empujado a irse. Mi madre siempre me consoló, diciendo que no era mi culpa, que Ricardo tenía sus propias ambiciones. Pero el peso de la incertidumbre, de no saber dónde estaba, si estaba bien, si estaba vivo, me había perseguido como una sombra. Ahora, Lucas era la prueba de que Ricardo había vivido, que había tenido una vida más allá de nuestra familia. Pero, ¿dónde estaba ahora?
¿Y por qué Lucas estaba solo? La aparición del niño, la foto de Ricardo con el señor Guzmán, todo me llevaba a una única dirección. Tenía que enfrentarme a mi sobrino, el CEO de GEM Inversiones. A la mañana siguiente, me desperté temprano. Lucas seguía durmiendo. Me preparé un café y observé la ciudad despertarse desde mi ventana. Los primeros ruidos de tráfico, el olor a pan caliente de la panadería de abajo, el murmullo de la gente que se dirigía al trabajo. Era un día como cualquier otro para el mundo, pero para mí, todo había cambiado. Decidí que la mejor estrategia era la de la invisibilidad. No podía ir a la oficina del señor Guzmán como Antonio, el limpiador. Necesitaba un plan. Tenía que acercarme a él de alguna manera, hacerle ver la foto, preguntarle por Ricardo. ¿Pero cómo? Él era el CEO, yo era el hombre que vaciaba sus papeleras. La brecha era abismal. Pensé en Marisa, mi vecina del segundo. Siempre había tenido un espíritu aventurero y una curiosidad insaciable. Le conté la historia, omitiendo algunos detalles, pero siendo sincero sobre el niño y la foto. Sus ojos, normalmente llenos de chismorreo, se llenaron de una genuina preocupación. Hey, Antonio. ¡Pero qué barbaridad! Exclamó, llevándose las manos a la boca. Claro que te ayudo. El niño puede quedarse aquí. Yo me encargo. Y tú, tienes que ir a por todas. Ese hombre tiene que saber la verdad. El apoyo de Marisa fue un bálsamo. Me permitió concentrarme en mi plan. Decidí que la mejor forma de acercarme al señor Guzmán era a través de la empresa. No podía simplemente aparecer en su oficina. Necesitaba una excusa, algo que me diera acceso a su esfera sin levantar sospechas. Durante los días siguientes, mi rutina de trabajo cambió. Cada noche, mientras limpiaba la oficina del señor Guzmán, observaba cada detalle. Buscaba pistas, algo que me diera una idea de su vida, de su personalidad, de su relación con Ricardo. Encontré algunas fotos familiares, pero ninguna de Ricardo. Había fotos de su esposa, de sus hijos, todos rubios, con sonrisas perfectas. Ni rastro de mi hermano. La oficina del señor Guzmán era un reflejo de su posición. Ordenada, fría, impersonal. Nada que sugiriera una historia familiar complicada. Pero la foto de Ricardo en su escritorio no encajaba. Era una anomalía, una grieta en su impecable fachada. Mi primera idea fue dejar la foto de Ricardo en su escritorio, para que él mismo la encontrara. Pero lo descarté. Podría simplemente tirarla, o peor, investigar quién la había dejado allí. No quería que me descubriera tan pronto. Necesitaba un acercamiento más sutil. Pensé en el correo interno de la empresa. Podría enviar la foto de forma anónima, pero eso no me daría las respuestas que buscaba. Tenía que verlo, tenía que confrontarlo. Fue entonces cuando recordé un evento que se anunciaba en los tablones de la empresa, una gala benéfica para los empleados y sus familiares, organizada por GM Inversiones. Sería la oportunidad perfecta para acercarme al señor Guzmán. La gala se celebraba en 2 semanas, en un hotel de lujo en el centro de Madrid. El problema era que yo no era un empleado visible. Los limpiadores y el personal de mantenimiento no solían asistir a este tipo de eventos. Éramos la mano de obra invisible que mantenía el engranaje funcionando, pero no éramos parte del engranaje social. Mi plan era simple: conseguir una invitación. No importaba cómo. Había que estar allí. La noche de la gala, me vestiría con mis mejores galas, un viejo traje que apenas usaba, y me colaría. Sería un riesgo, pero era un riesgo que estaba dispuesto a correr. Los días pasaron lentos. Lucas se adaptó sorprendentemente bien a la casa de Marisa. Ella era una mujer de armas tomar, y supo cómo ganarse su confianza. Me contaba que Lucas era un niño inteligente y curioso, pero que arrastraba una tristeza profunda. Le preguntaba por Ricardo, por sus recuerdos, por cómo había acabado solo. Lucas le contaba historias fragmentadas, de un padre que se desvaneció, de una vida en la calle, de la búsqueda incansable de un hogar. Mientras tanto, yo seguía con mi rutina de limpieza, pero con un propósito renovado. Cada noche, en la oficina del señor Guzmán, buscaba cualquier pista. La foto, que ahora no estaba en su escritorio, me preocupaba. ¿La había guardado? ¿O la había tirado? Una noche, mientras limpiaba, noté un pequeño detalle.
En la agenda personal del señor Guzmán, que siempre dejaba abierta en su escritorio, había una anotación: cita con el doctor Fuentes, Clínica San Rafael. No le di mucha importancia en ese momento, pero el nombre doctor Fuentes me sonaba familiar. Mi pequeña victoria llegó cuando logré conseguir una invitación para la gala. Un compañero de trabajo, de otro departamento, se había puesto enfermo y no podía ir. Su invitación estaba en la papelera, destinada al olvido. Lata sin duda. Era mi boleto de entrada al mundo del señor Guzmán. La noche de la gala, me vestí con mi traje. Estaba un poco arrugado, y me quedaba un poco grande, pero no había tiempo para lamentaciones. El nudo de la corbata me resultaba extraño, acostumbrado como estaba a mi mono de trabajo. Me sentía como un impostor, un intruso en un mundo que no era el mío. El hotel era deslumbrante. Luces brillantes, música de jazz, el murmullo de conversaciones en voz baja y risas discretas. El olor a perfume caro y a comida exquisita me abrumó. Me sentía fuera de lugar, como un pez fuera del agua. Localicé al señor Guzmán enseguida. Estaba en el centro de un corrillo de gente, riendo, brindando. Vestía un traje impecable, y su sonrisa, aunque forzada, transmitía poder y confianza. A su lado, su esposa, una mujer elegante y sonriente. Me acerqué lentamente, mezclándome entre la gente, intentando pasar desapercibido. Llevaba la foto de Ricardo escondida en el bolsillo interior de mi chaqueta. Mi corazón latía con fuerza. Era el momento. Justo cuando estaba a punto de acercarme, una voz a mi lado me hizo dar un respingo. Antonio, ¿verdad? El limpiador de la planta 12. Me giré. Era el Dr. Fuentes. El mismo nombre que había leído en la agenda del señor Guzmán. Era un hombre mayor, con gafas y una expresión amable, pero con una mirada penetrante. No recordaba haberlo visto antes, pero él, por alguna razón, me conocía. Sí, soy yo, respondí, intentando disimular mi sorpresa. El doctor Fuentes sonrió. El señor Guzmán me ha hablado de ti. Me ha dicho que has sido muy discreto. Las palabras me helaron la sangre. ¿El señor Guzmán me conocía? ¿Me había observado? ¿Sabía algo? La tensión en mi pecho se hizo casi insoportable. Mi plan, mi pequeña estrategia, se desmoronaba. Él me había visto. Él sabía quién era yo. ¿Pero qué sabía exactamente? El doctor Fuentes, con esa sonrisa enigmática, me invitó a unirme a él. Mis ojos, sin embargo, estaban fijos en el señor Guzmán, que ahora me miraba directamente, con una expresión indescifrable. Su mirada no era de reconocimiento, sino de una curiosidad calculada, como si estuviera midiendo mi reacción. El miedo y la adrenalina se mezclaron en mi interior. En ese momento, una nueva voz irrumpió en la conversación. Era el señor Guzmán, acercándose a nosotros. Su rostro, antes inmutable, ahora mostraba una ligera preocupación. Doctor, ¿todo en orden? ¿Por qué se ha retrasado? Preguntó, y su mirada se detuvo en mí. El doctor Fuentes, con una calma sorprendente, respondió: todo en orden, señor Guzmán. Solo una pequeña charla con Antonio. Él ha sido muy útil, ¿verdad, Antonio? El señor Guzmán me miró fijamente. Sus ojos, antes llenos de esa fría curiosidad, ahora parecían albergar una sombra, un atisbo de algo que no pude descifrar. Me sentí expuesto, vulnerable. La foto de Ricardo en mi bolsillo quemaba, como si quisiera salir a la luz por sí misma. El aire en el salón de la gala, antes festivo, se volvió denso, cargado de una electricidad invisible. La música de jazz, que antes me había parecido relajante, ahora sonaba a un eco lejano, como si la realidad se estuviera distorsionando a mi alrededor. El señor Guzmán no apartaba la vista de mí, y en sus ojos vi algo que me erizó los vellos de la nuca. No era sorpresa, ni enfado. Era reconocimiento. Y en ese instante, en medio del lujo y la opulencia, la verdad, una verdad que aún no entendía del todo, se cernió sobre mí como una sombra. El señor Guzmán, mi sobrino, no solo sabía quién era yo. Sabía mucho más. Y la decisión arriesgada, era confrontarlo, aquí y ahora, delante de todos, con la única prueba que tenía, la foto de Ricardo.
El aire en el salón de la gala se volvió espeso, cargado de una electricidad palpable. La música de jazz se desvaneció, como si el universo mismo hubiera decidido silenciarse para presenciar el encuentro. Los ojos del señor Guzmán se clavaron en los míos, y en ellos no vi sorpresa, ni enfado, sino un reconocimiento frío, una sombra de algo que se negaba a ser descifrado. Sentí la foto de Ricardo en mi bolsillo quemando, una brasa incandescente que amenazaba con perforar mi chaqueta. El doctor Fuentes, ajeno a la tensión que se cocinaba a fuego lento, intentó disipar el ambiente. Bueno, señor Guzmán, solo estaba poniéndome al día con Antonio. Es un hombre muy trabajador, muy discreto. Las palabras del doctor sonaron huecas, una distracción inútil. Los ojos del señor Guzmán no se apartaban de mí. Y entonces, con una lentitud exasperante, como si cada sílaba fuera una losa, pronunció mi nombre completo. Antonio Flores. ¿No es así? Mi garganta se secó. Asentí, incapaz de articular palabra. El hermano de Ricardo. La frase salió como un susurro, pero el impacto fue el de un trueno en medio del silencio. Mis rodillas flaquearon. La música regresó a mis oídos, el murmullo de la gente, las risas distantes. Todo parecía irreal, distorsionado. Él lo sabía. Él siempre lo había sabido. Sí, logré responder, mi voz apenas un hilo. El señor Guzmán hizo un gesto con la cabeza, una especie de asentimiento casi imperceptible, pero cargado de un significado que no pude descifrar. Luego, sin decir una palabra más, se giró hacia el doctor Fuentes y lo apartó, como si la conversación conmigo hubiera terminado. No hubo confrontación, no hubo exclamaciones. Solo una frialdad calculada que me dejó helado. La sala volvió a cobrar vida. La gente siguió con sus conversaciones, las copas tintinearon, la música subió de volumen. Yo me quedé allí, plantado en medio del lujo, sintiendo el peso de un secreto que se había revelado en un instante y que, sin embargo, no parecía haber impactado a nadie más que a mí. El señor Guzmán se había ido, mezclándose entre la multitud, como si nada hubiera pasado. El doctor Fuentes se quedó a mi lado, observándome con esa mirada penetrante. Parece que nuestro anfitrión te conoce bien, Antonio, dijo, con una sonrisa enigmática. Él es mi sobrino, respondí, la confesión saliendo de mis labios antes de que pudiera detenerla. El doctor Fuentes no mostró sorpresa. Solo asintió, su sonrisa se acentuó. Lo sé. Emma Cabiza Darba Vueltas. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué el doctor sabía esto? ¿Y por qué el señor Guzmán no reaccionaba, no preguntaba, no mostraba emoción alguna? Necesito hablar con él, dije, sintiendo la urgencia en cada fibra de mi ser. Lo Haras. Antonio. Pero no ahora. Hay cosas que no sabes, verdades que necesitan su momento para revelarse. El señor Guzmán tiene sus razones para su discreción. Sus palabras me llenaron de una frustración inmensa. Razones. Siempre había razones para el silencio, para la ocultación. Pero yo necesitaba respuestas. Necesitaba saber qué había pasado con Ricardo. La noche en la gala se volvió una tortura. No pude acercarme al señor Guzmán. Cada vez que lo intentaba, alguien se interponía, o él se movía a otra parte del salón. Era como si una fuerza invisible me impidiera el paso. El doctor Fuentes, sin embargo, permaneció cerca, observándome de vez en cuando, con esa mirada que lo sabía todo. Al final de la noche, cuando el salón comenzaba a vaciarse, el doctor Fuentes se acercó a mí. Ven a verme mañana a mi clínica, Antonio. A primera hora. Necesitamos hablar. Me dio una tarjeta con la dirección y el número de teléfono. Era la Clínica San Rafael, la misma que había visto en la agenda del señor Guzmán. Acepté la tarjeta, sintiendo un extraño alivio. Al fin, parecía que la verdad estaba a punto de ser revelada. El camino de regreso a casa fue un torbellino de pensamientos. La revelación del señor Guzmán, la enigmática calma del doctor Fuentes, la foto de Ricardo en mi bolsillo. Todo se mezclaba en mi mente, creando una maraña de incertidumbre. Al llegar a mi apartamento, encontré a Lucas durmiendo plácidamente en el sofá de Marisa, a la que le había confiado mi situación. Su inocencia, su vulnerabilidad, me dieron la fuerza para seguir adelante.
Por él, por Ricardo, tenía que desentrañar este misterio. A la mañana siguiente, me dirigí a la clínica San Rafael. El edificio era moderno, con grandes ventanales y un jardín de bonsáis en la entrada. El ambiente era de una calma casi irreal, un contraste con el bullicio de la ciudad. El olor a desinfectante se mezclaba con un suave aroma a jazmín, creando una atmósfera extraña, casi onírica. El doctor Fuentes me recibió en su despacho. Era un hombre de unos 70 años, con un rostro surcado por las arrugas, pero con unos ojos increíblemente vivos. Me invitó a sentarme frente a su escritorio, que estaba impecablemente ordenado, a diferencia del señor Guzmán. Antonio, sé que tienes muchas preguntas, comenzó, su voz suave, pero firme. Y tengo respuestas. Pero necesito que me escuches con atención. Esto es una historia complicada, y te afectará profundamente. Asentí, mi corazón latiendo con fuerza. Hace muchos años, continuó el doctor Fuentes, yo era el médico de la familia Guzmán. El padre de los muchachos, don Fernando, era un hombre influyente, un empresario de éxito. Pero también era un hombre con un carácter difícil, muy controlador. Mi mente regresó al pasado. Recordaba haber oído hablar de don Fernando en el barrio. Era un nombre que inspiraba respeto, y un poco de miedo. Don Fernando tuvo 2 hijos. El mayor, el señor Guzmán, de nombre Martín. Y el segundo, tu hermano, Ricardo. La confirmación me golpeó con fuerza. Ricardo era hermano de Martín Guzmán. Todo encajaba. Ricardo, continuó el doctor Fuentes, a diferencia de Martín, era un espíritu libre. No le gustaba la presión de los negocios familiares, ni las expectativas de su padre. Él quería ser artista, vivir de sus manos. Y eso, Antonio, era una afrenta para don Fernando. Recordé a Ricardo, su pasión por la talla en madera, su deseo de libertad. Era él, mi hermano. Martín, por su parte, era el hijo perfecto. Obediente, ambicioso, dispuesto a seguir los pasos de su padre. Pero había una tensión constante entre los 2 hermanos. Don Fernando siempre ponía a Martín como ejemplo, y Ricardo se sentía asfixiado, invisibilizado, justo como tú, Antonio. Las palabras del doctor me resonaron profundamente. La invisibilidad. Esa palabra que había usado para describirme a mí mismo, ahora describía también la vida de mi hermano. Un día, Ricardo conoció a tu hermana, Elena. Se enamoraron perdidamente. Elena era una mujer maravillosa, con un espíritu vibrante. Pero don Fernando no aprobaba esa relación. Él quería que Ricardo se casara con una mujer de su mismo círculo, una que beneficiara los negocios. Elena. Mi hermana. No. Mi hermana se llamaba Carmen. Entonces, ¿quién era Elena? Aquí es donde la historia se vuelve más compleja, Antonio, dijo el doctor Fuentes, notando mi confusión. Elena no era tu hermana de sangre, pero fue tu cuñada. Era la hermana de Ricardo. Y la madre de Lucas. La revelación me dejó sin aliento. Ricardo y Elena eran hermanos. ¿Cómo era posible? No, no hermanos de sangre, sino hermanos por la adopción, por el destino que los unió. Y luego, el doctor Fuentes lo aclaró. Elena no era mi hermana, era la hermana de la esposa de Ricardo, la madre de Lucas. El doctor explicó con paciencia que Ricardo y su esposa, la madre de Lucas, tenían una relación muy estrecha, y la familia de la esposa de Ricardo lo consideraba como un hijo más, una especie de hermano adoptivo. A la mujer se refería el doctor como Elena. Ricardo y Elena se casaron en secreto. Poco después, nació Lucas. Don Fernando se enteró, y su furia fue terrible. Desheredó a Ricardo, lo despojó de todo. Ricardo y Elena, con Lucas recién nacido, se vieron en la calle, sin nada. Intentaron sobrevivir, pero era difícil. Ricardo, a pesar de su talento, no conseguía trabajo estable. Sentí una punzada de dolor por mi hermano. Por fin entendía por qué había desaparecido. No se había ido por mi culpa, sino por la crueldad de su propio padre. Ricardo, desesperado, le pidió ayuda a Martín. Martín, a pesar de las órdenes de su padre, intentó ayudarlo en secreto. Pero don Fernando era un hombre poderoso, con ojos y oídos en todas partes. Descubrió a Martín ayudando a Ricardo, y la confrontación fue brutal.
Don Fernando amenazó a Martín con desheredarlo también, con arruinar su futuro si seguía en contacto con Ricardo. Y esa fue la explicación del silencio del señor Guzmán. Él había elegido su futuro, su imperio, por encima de su propio hermano. Ricardo, al enterarse de la amenaza, tomó una decisión dolorosa. Para proteger a Martín, para que él pudiera tener el futuro que don Fernando le había preparado, Ricardo desapareció. Se fue. Se desvaneció, llevándose consigo a Elena y a Lucas, para no ser una carga, para no arruinar la vida de su hermano. Las palabras del doctor Fuentes resonaron en el silencio de la consulta. La verdad, aunque dolorosa, era liberadora. Ricardo no se había ido por cobardía, ni por resentimiento. Se había ido por amor, por sacrificio. Martín, el señor Guzmán, lo lamentó profundamente. Se sintió culpable. Durante años, intentó encontrar a Ricardo en secreto, pero sin éxito. La foto que encontraste, Antonio, es la única que conservó. La tenía guardada en su caja fuerte, un recordatorio constante de su hermano y de la decisión que había tomado. ¿Y cómo apareció la foto en su escritorio? Hace unos días, explicó el doctor Fuentes, Martín recibió una llamada. Una llamada anónima. Le dijeron que Ricardo había muerto. Y que había un niño. Lucas. Le dijeron que el niño tenía algo que era de Ricardo. La foto. Al mismo tiempo, Martín recibió la foto por correo. Sin remitente, sin ninguna indicación de quién la había enviado. La dejó en su escritorio, aturdido. No sabía qué hacer. No sabía si la llamada era una trampa, si el niño era real. Estaba en shock. Y esa noche, Antonio, tú apareciste. Todo encajaba. La aparición del niño, la foto, la confusión del señor Guzmán. El doctor Fuentes había sido su confidente, su apoyo durante todos estos años. Él era el único que conocía la historia completa. Ricardo y Elena tuvieron una vida difícil, continuó el doctor Fuentes. Se movieron por varias ciudades, siempre buscando trabajo. Ricardo siguió tallando madera, Elena trabajaba en lo que podía. Pero la enfermedad, Antonio, la enfermedad los golpeó. Elena enfermó gravemente, y luego Ricardo. Gastaron todo lo que tenían en tratamientos, en medicinas. Y al final no pudieron más. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Ricardo, mi hermano, había muerto en la miseria, solo, lejos de su familia. Un vecino de ellos, que sabía la historia de Ricardo, y que él era el hermano de Martín Guzmán, fue quien le envió la foto y le hizo la llamada anónima. Sabía que Martín debía saberlo, que Lucas no podía seguir solo. Y Lucas, mi pequeño sobrino, había llegado a Madrid buscando a su padre, o quizás buscando una respuesta. La conversación con el doctor Fuentes duró horas. Me contó los detalles de la vida de Ricardo, de su lucha, de su amor por Elena y Lucas. Me mostró cartas que Ricardo había escrito a Martín a lo largo de los años, cartas que Martín nunca había contestado, por miedo a su padre, por miedo a perderlo todo. Pero Martín siempre había guardado esas cartas, cada una de ellas, como un tesoro escondido. Al salir de la clínica, el mundo parecía diferente. El sol de la mañana brillaba con una luz más intensa, el ruido de la ciudad ya no me resultaba agobiante, sino una sinfonía de la vida. Mi invisibilidad se había desvanecido, y en su lugar, había un propósito, una responsabilidad. No fui a trabajar esa noche. Fui directamente a la casa de Marisa. Lucas estaba jugando en el salón, un poco más animado que la noche anterior. Lucas, dije, arrodillándome frente a él. Tenemos que hablar. Le conté la historia, de su padre, de su tío Martín, de la vida de Ricardo. Sus ojos se abrieron, primero con incredulidad, luego con una mezcla de tristeza y comprensión. Al final, las lágrimas rodaron por sus mejillas. No eran lágrimas de pena, sino de alivio, de la verdad que, por fin, lo liberaba. Tu tío Martín, le dije, es tu familia. Y quiere conocerte. Lucas me miró, y en sus ojos vi una chispa de esperanza, una luz que había estado ausente durante demasiado tiempo. A la mañana siguiente, llamé a la oficina del señor Guzmán. La secretaria me preguntó mi nombre. Antonio Flores, dije, con una voz que, por primera vez en años, sonó segura y firme. Necesito hablar con el señor Guzmán.
Es urgente. La secretaria, sorprendida por mi audacia, me puso en espera. Momentos después, la voz del señor Guzmán, fría y autoritaria, resonó en el teléfono. Antonio, ¿qué quieres? Necesitamos hablar, Martín. Y tengo a Lucas conmigo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio que se extendió por unos segundos que parecieron una eternidad. Luego, su voz, esta vez con un matiz diferente, con una nota de sorpresa, casi de miedo, dijo: Ven. Llegamos a G&M Inversiones. La imponente fachada de cristal y acero, que antes me había parecido una barrera infranqueable, ahora parecía ceder, como si se abriera para nosotros. Lucas, de la mano, miraba el edificio con los ojos muy abiertos. La secretaria, esta vez, no me puso pegas. Nos condujo directamente al despacho del señor Guzmán. El mismo despacho donde yo, el invisible limpiador, había encontrado la foto que había desatado toda esta historia. Martín estaba de pie, junto a la ventana, observando la ciudad. Cuando nos vio, se giró lentamente. Su rostro, normalmente inmutable, ahora mostraba una mezcla de emociones: sorpresa, incertidumbre y una profunda tristeza. Sus ojos se detuvieron en Lucas. Y en ese instante, en el reencuentro de dos almas que no sabían que se buscaban, la verdad de su sangre, el lazo irrompible de la familia, se hizo evidente. Lucas soltó mi mano y corrió hacia Martín. Y Martín, el poderoso CEO, el hombre que había construido un imperio, se arrodilló y abrazó a Lucas. Fue un abrazo torpe al principio, lleno de años de dolor y de preguntas sin respuesta. Pero luego, el abrazo se hizo más fuerte, más auténtico, las lágrimas de Martín cayeron sobre el cabello de Lucas. Yo me quedé al margen, observando la escena, sintiendo una paz que nunca antes había conocido. Mi misión había terminado. La invisibilidad había cumplido su propósito. Martín me miró por encima del hombro de Lucas. Sus ojos, ahora llenos de lágrimas, me encontraron. Gracias, Antonio, dijo, su voz rota por la emoción. Es nuestra familia, Martín, respondí, y en ese momento, usted desapareció. Éramos tíos, sobrinos, una familia que se había encontrado después de décadas de silencio y dolor. El desenlace de la historia no fue de cuento de hadas, ni de grandes fortunas. Martín, el señor Guzmán, asumió su responsabilidad como tío. Lucas, aunque al principio le costó adaptarse a su nueva vida, encontró un hogar, una familia y el amor que tanto le había faltado. Martín, con el tiempo, también aprendió a abrirse, a mostrar su lado más humano. El dinero y el poder no habían podido llenar el vacío que la ausencia de Ricardo había dejado en su vida, pero Lucas, con su inocencia y su alegría, comenzó a curar esas heridas. Yo, Antonio, volví a mi vida de limpiador nocturno. Pero ya no era el fantasma que antes. La invisibilidad ya no era un refugio, sino una elección. Ahora, cuando me movía por los pasillos silenciosos de G&M Inversiones, sabía que mi presencia había marcado una diferencia. Sabía que había desenterrado un secreto, que había unido a una familia. Mi vida, antes solitaria y predecible, había cobrado un nuevo sentido. Lucas me visitaba a menudo, y sus risas llenaban mi pequeño apartamento. Marisa, mi vecina, se convirtió en una amiga incondicional. Y Martín, mi sobrino, me incluía en su vida familiar, recordándome que la sangre, a veces, tiene caminos misteriosos para encontrarse. Para ustedes, que escuchan esta historia, quizá piensen que la vida es una sucesión de hechos y de personas que aparecen y desaparecen. Pero a veces, una foto, un encuentro casual, un niño con la mirada perdida, pueden desenterrar verdades que creíamos enterradas para siempre. Y la invisibilidad, esa que nos hace creer que no existimos, puede ser, a veces, la herramienta más poderosa para cambiar el mundo. No somos invisibles. Solo estamos esperando el momento de ser vistos.